Estimados estudiantes, les doy nuevamente la bienvenida al inicio de esta tercera unidad, que se denomina los padres apologéticos o apologistas. Como vimos en la unidad anterior, los padres de la Iglesia fueron muy importantes en el desarrollo y expansión de lo que es el pensamiento cristiano. En la segunda unidad vimos a los padres apostólicos, que trabajaron fundamentalmente por extender el pensamiento cristiano. En esta unidad nos centraremos en el aporte de los padres apologistas, a quienes les correspondió defender la doctrina cristiana de las herejías y de la influencia de otras religiones. Esta defensa, de alguna manera, fue dando pie a lo que es la estructuración de lo que conocemos como el canon de la Iglesia, es decir, aquellos textos que son reconocidos como el pensamiento central, fundamental y correcto del cristianismo. Veremos en esta unidad dos autores de textos. En primer lugar, un padre muy reconocido dentro de la Iglesia oriental y también occidental, como es San Atanasio de Alejandría, cuyo aporte fue fundamental en la defensa de las grandes herejías. Y luego veremos un autor que es también un poco controvertido, pero del cual no podemos dejar de hablar en este programa de formación, y que es Orígenes de Alejandría, que de alguna manera fue un gran filósofo que aportó la mirada filosófica al pensamiento cristiano. Para algunos fue un padre de la Iglesia, para otros no, pero Orígenes no puede ser obviado cuando uno intenta entender la historia de la Iglesia. Con estos dos autores podremos tener una visión general de los vaivenes y conflictos que vivió la Iglesia para poder llegar a consolidarse como es hoy y el pensamiento cristiano como lo es. Y también nos ayuda a entender fenómenos muy posteriores como fueron las divisiones dentro de la Iglesia. Una vez más, estoy acá para ayudarlos, apoyarlos y orientarlos y, ¿no es cierto?, como hemos dicho en los módulos anteriores, a trabajar. Muchas gracias. Estimados estudiantes, muy bienvenidos a la tercera unidad de este plan de estudio. En esta tercera unidad vamos a centrarnos en los textos de los padres apologistas orientales. Así como en la segunda unidad vimos a los padres apostólicos, ahora revisaremos a los padres apologistas. Hay un objetivo central en esta unidad que es conocer y valorar el aporte de los santos padres apologistas orientales a la definición del canon doctrinal cristiano y la lucha contra las herejías. Como vimos en la unidad anterior, ya sabemos que los santos padres fueron figuras muy importantes en lo que es la definición de cuál es la doctrina cristiana y su expansión. Para entender lo que fueron los padres apologistas, veamos una definición de lo que es un apologista. Apologista es aquel que hace apología o defensa de algo o de alguien. El apologista es un gran abogado que defiende una causa o a una persona. Dentro de la apología cristiana, es el área de la teología que se especializa en usar argumentos racionales para defender y difundir el cristianismo, por medio de evidencia histórica, argumentos filosóficos, evidencia científica, razonamiento lógico, entre otros. Por eso que a los padres apologistas se les conoce, ¿no es cierto?, como los grandes defensores de la fe. Se considera como tal aquellos padres de la Iglesia que surgieron a partir de finales del siglo II después de Cristo, cuando con la muerte ya de los discípulos más directos de los apóstoles se iban extinguiendo las referencias más directas a la vida de Jesús y de los orígenes de la época apostólica. Los apologistas son escritores eclesiásticos, es decir, padres que se dedicaron a escribir, y fundamentalmente fueron griegos. Su gran objetivo y propósito era defender la fe cristiana de acusaciones realizadas contra ellos por parte de los paganos durante siglo II y III, una época muy convulsionada, digamos, para el cristianismo. El gran rol que cumplieron, ¿no es cierto?, tiene que ver con una época muy compleja, porque tuvieron que hacer frente a graves peligros que amenazaban cada uno a su modo la existencia misma de la Iglesia.
Centrémonos en dos fenómenos que les correspondió a ellos vivir. Primero, un gran peligro externo representado por el rechazo del Evangelio por parte de los judíos y, por ende, las cruentas persecuciones de las autoridades civiles. Es decir, recordemos que hay un momento, ¿no es cierto?, en que el cristianismo decide definitivamente separarse del mundo judío y universalizarse, es decir, extenderse hacia lo que se llamaban los gentiles. Y pasa a ser una religión universal que corta toda raíz con la religión judía. Eso desencadenó una gran persecución. Estos primeros cristianos que eran considerados en su minuto una secta judía, empezaron a ser considerados ahora un peligro a la estabilidad política, social, cultural y religiosa, tanto del mundo judío como del mundo del Imperio Romano. Y por lo tanto, en esta persecución hay muchas acusaciones que se les hacen. Ser ateos, ser enemigos del género humano, entre otras. ¿Cómo responden los cristianos? Con su ejemplo de vida y la grandeza de su doctrina, practicando las enseñanzas de Jesús, el amor al prójimo, la caridad. Pero hay un momento en que esto no basta. Y por lo tanto, algunos de ellos que estaban muy bien preparados intelectualmente comienzan a escribir apologías, dirigidas muchas veces a los mismos emperadores, con la finalidad de refutar estas acusaciones calumniosas. Hay que hacer aquí un alcance que es importante, que lo vamos a ver más adelante. Siempre existe como la sensación o impresión no correcta de que en sus orígenes el cristianismo fue una religión dirigida a esclavos, a mendigos, a pobres. La verdad es que en esta etapa del desarrollo del cristianismo, los grandes seguidores del cristianismo fueron más bien intelectuales, comerciantes, personas de recursos, que por su formación más bien helenista, más bien viniendo desde el mundo de la filosofía, el pensamiento griego, fueron capaces de comprender, analizar, ¿no es cierto?, y valorar estas enseñanzas. Y aquí es donde aparecen estos padres de la Iglesia, la mayoría de ellos de origen griego y formados intelectualmente en las escuelas helenísticas, que son capaces de escribir documentos donde hay razonamientos y argumentos muy válidos. Y por lo tanto defienden al cristianismo ante instancias muy superiores, como es, por ejemplo, ante los emperadores y ante autoridades, ¿no es cierto?, de alto nivel. Un segundo peligro que enfrentan los cristianos en esta época es interno más bien, y que es la aparición de las herejías dentro de la misma comunidad cristiana. Aquí vamos a hacer seguramente más adelante un pequeño aporte para entender esto de las herejías, pero recordemos que el cristianismo en sus orígenes no estuvo escrito en ninguna parte, y por lo tanto cuando se transmitió oralmente, muchos hicieron su propia interpretación del mensaje de Jesús. Muchos de estas personas fueron parte de la iglesia y asumieron roles como obispos y tuvieron seguidores. Pero estos seguidores fueron siguiendo más bien la doctrina de este obispo y no la que se estaba definiendo en forma ya más oficial. Y por lo tanto estas son las herejías. Una de ellas el gnosticismo, lo vamos a ver en un apartado, pero viene mucho de las ideas platónicas, entendiendo que el ser humano se libera a través del conocimiento y que Dios en el fondo es, de alguna manera, se puede descubrir a través del ejercicio de la razón y la búsqueda del conocimiento oculto. También está el montanismo, ¿no es cierto?, que proviene de Montano, un obispo, ¿no es cierto?, hereje, que también plantea, digamos, ideas como, por ejemplo, que el mundo tal vez no fue creado por Dios, sino por un segundo Dios, el dualismo, ¿no es cierto?, la disociación entre espíritu y materia, todo aquello que se estaba alejando de lo que el cristianismo iba definiendo. Los montanistas, por ejemplo, tuvieron mucho éxito en su minuto porque ellos, al despreciar la parte material, predicaban una renuncia total al mundo, ¿ya? Y por lo tanto entendían que la materia era algo malo. Bueno, todo esto de alguna manera le correspondió a estos padres de la iglesia poder enfrentar. Esto se enfrentó, digamos, a través de sus escritos y también a través de los concilios de la iglesia, donde se enfrentaron estas posiciones. ¿Cuál es el sentido de los textos apologéticos? ¿Ya? Primero,
expresar el mensaje cristiano de una manera clara y atractiva para quienes no eran cristianos. O sea, entendamos que los padres apologistas fundamentalmente escribieron para los no cristianos, para quienes perseguían el cristianismo, para intentarlos hacer cambiar de idea. Un segundo intento de estos padres apologistas fue tratar de adaptar el cristianismo a la mentalidad grecorromana. Una mentalidad, ¿no es cierto?, un poco más racional, un poco más universalista. Es decir, en el fondo, su mensaje estaba dirigido al mundo helenista, para tratar de conseguir la transformación, ¿no es cierto?, y la conversión. De esta manera, sus escritos se centraron en algunos mensajes que llegaban con mayor facilidad al mundo griego. Por ejemplo, en vez de, ¿no es cierto?, profundizar misterios como la salvación por Cristo crucificado y resucitado, que era como más difícil de entender para una sociedad helenista, se centraba más bien, por ejemplo, en la bondad de Dios, manifestada en el orden del universo, un concepto muy comprensible, muy familiar para quienes se formaron en el mundo griego. Por lo tanto, el aporte más importante de la apologética cristiana primitiva es que Dios es un Dios universal y salvador de todos los pueblos. Ese es como un mensaje central, un mensaje muy, ¿no es cierto?, convocatorio. Y con esto fueron asegurando, por supuesto, ¿no es cierto?, el triunfo definitivo del cristianismo frente al politeísmo pagano. Era, de alguna manera, más fácil desarrollar la idea de un Dios único que todo este concepto de la salvación. Y en el estilo, la apología se presenta en dos formas. Un escrito defensivo dirigido a las autoridades, estas cartas dirigidas al emperador, ¿no es cierto?, a las grandes autoridades, y sobre todo a los paganos cultos, y también la forma del diálogo. Diálogos entre personajes, ¿no es cierto?, en los cuales fundamentalmente se resalta la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo para valorar la superioridad de este último. Dentro de los autores que vamos a revisar, el primero es San Atanasio de Alejandría. Recordemos que Alejandría, ciudad ubicada dentro de lo que hoy conocemos como Egipto, fue cuna de un gran movimiento cristiano. Él fue considerado un padre doctor de la Iglesia, también se le conoce como San Atanasio el Grande. Fue uno de los participantes en el concilio de Nicea, acudió como compañero y diácono del entonces patriarca de Alejandría. El concilio de Nicea, recordemos, fue aquel concilio de la Iglesia donde se definió o se comenzó a definir el credo. El credo es, en el fondo, la gran definición de la doctrina cristiana. ¿En qué creemos los cristianos? Y en ese concilio se produjo un enfrentamiento muy grande entre los seguidores del hereje Arrio y quienes, ¿no es cierto?, postulaban las doctrinas más canónicas. Le tocó entonces a San Atanasio participar ahí y trabajar duramente, compilando documentos, ¿no es cierto?, y preparando la defensa de lo que es el cristianismo frente al arrianismo. Luego fue elegido patriarca, ¿no es cierto?, en Alejandría, y mantuvo contra viento y marea la fidelidad a las decisiones del concilio. Esto le tocó, digamos, en una época muy dura donde fue desterrado muchas veces, condenado, fue rehabilitado, reintegrado, nuevamente perseguido. Es decir, su vida no fue fácil. Aquí hay una parte de la historia muy interesante, porque si bien es cierto el arrianismo fue condenado como herejía, pero no desapareció del mundo cristiano y la lucha contra el arrianismo duró mucho tiempo, en los cuales cayeron muchas víctimas de esto. Por fin él logró morir en la sede de Alejandría, ¿no es cierto?, como patriarca de Alejandría. Él escribió numerosas obras, fundamentalmente sobre las controversias con Arrio. Nosotros para este módulo vamos a ver un texto de San Atanasio que tiene que ver con la unidad de la Santa Trinidad, un concepto bastante complejo y que generó en su minuto, digamos, mucha discusión respecto a si que el concepto de la Santa Trinidad era politeísmo o no era politeísmo. Por lo tanto, el texto que nosotros vamos a ver de San Atanasio es muy ilustrativo para ver cómo se llegó a definir el concepto de la Trinidad. Para entender un poco lo que conversábamos, un vistazo a lo que es la figura de Arrio, clérigo de Alejandría, ¿no es cierto?, que propagaba la doctrina de que Cristo no era Dios por naturaleza. Es decir, para Arrio, Cristo, ¿no es cierto?, tenía solo una naturaleza humana.
era un ser humano, ¿no es cierto?, que de alguna manera inspirado por Dios estaba actuando, pero no era humano y Dios. ¿Ya? Para enfrentar esta herejía que fue muy popular en su momento, se celebró el primero de los grandes concilios ecuménicos, que es el concilio de Nicea. Y en este concilio, como ya dijimos, Atanasio se destacó por su defensa de la doctrina de la doble naturaleza de Cristo. Doctrina que de alguna manera ayudó a definir exactamente qué es el cristianismo. Cristianismo, ¿no es cierto?, junto con la doctrina de la Trinidad, plantea que en el fondo Jesús es parte de esta Trinidad donde es Dios y hombre al mismo tiempo, o es el Dios encarnado. Como decía yo, el concilio excomulgó a Arrio y condenó la doctrina, pero esta doctrina continuó durante mucho tiempo vigente. Dentro de lo que es el análisis de la obra, tenemos que decir que él no fue un teólogo teórico, en realidad no contribuyó mucho a la teoría ni a la especulación. Su mayor mérito consiste en haber encontrado argumentos para, ¿no es cierto?, combatir esta herejía de corte helenístico, que es la doctrina arriana. Sus esfuerzos, más bien, en lo que es su obra apostólica y en lo que es su escrito, tienden a establecer desde sus orígenes la auténtica tradición, doctrina y fe de la Iglesia Católica que dio el Señor, que los apóstoles predicaron y los padres conservaron. Y esto, digamos, enfrentado a las tendencias racionalistas de sus adversarios. Su herramienta principal fue la lógica, para poder separar el pensamiento griego de lo que es la revelación cristiana, sin combatir a los griegos como tales. ¿Ya? Vamos a ver después en el texto que estudiemos que él defendió mucho el tema de la consubstancialidad del Hijo con el Padre, es decir, Padre e Hijo son de una misma sustancia. También explicó la naturaleza y generación del Logos, es decir, del Verbo encarnado, con más acierto que ningún de los teólogos anteriores. Y este aporte permitió, digamos, el sustento para el desarrollo teológico durante muchos siglos. Su producción literaria es muy amplia, muchos escritos. Nosotros vamos a centrarnos, como dije yo, en un solo escrito para poder comprenderlo. Y el segundo padre de la Iglesia que vamos a estudiar es Orígenes de Alejandría. Con Orígenes hay siempre una discusión. Orígenes fue o no un padre de la Iglesia en su propiedad. Orígenes es considerado más bien como un filósofo, que nace en Alejandría hacia el año 1185 y muere en Tiro, actual Líbano, hacia el año 254. Evidentemente es un gran teólogo, escribió mucho. Él nació entre una familia cristiana, su padre fue un mártir, sucedió a Clemente de Alejandría, un reconocido padre de la Iglesia, frente a la escuela cristiana de Alejandría, el cual se convirtió en un gran y prestigioso centro de teología. Orígenes, a través de toda su obra, de alguna manera fue el primero en concebir un sistema completo de cristianismo integrando las teorías neoplatónicas. Es decir, su gran aporte es lograr conciliar el pensamiento neoplatónico de los griegos, de los helenistas, con las ideas cristianas. Y en este intento sabemos que no siempre lo consiguió y por eso que su vida y su obra generó muchas controversias. Finalmente, en el concilio de Constantinopla, muchas de sus teorías fueron condenadas por el concilio. Sin embargo, hoy día, en el mundo cristiano, no se puede dejar de reconocer, y así lo han hecho grandes teólogos y grandes papas también muy conocidos, no se puede entender el cristianismo si no se lee a Orígenes de Alejandría. Dentro de toda su obra, nosotros vamos a centrarnos en un texto que se llama Sobre los Principios. Al terminar esta unidad, nosotros esperamos que ustedes estén en condiciones de, primero, comprender cuál es el gran aporte de los padres apologistas, fundamentalmente su defensa de la fe frente a las herejías, y cómo esta obra, estos textos de mucho ya más nivel y profundidad intelectual, fueron parte también de lo que hoy día, ¿no es cierto?, tributan y contribuyen al desarrollo del pensamiento y la doctrina del cristianismo. Como decíamos, Orígenes en su obra intentó conciliar la Biblia con la filosofía.
algo que de alguna manera en épocas mucho más posteriores también trató de hacer, por ejemplo, Tomás de Aquino. Confiando de lleno en el método alegórico de interpretación, es decir, él supuso o presupuso que las escrituras siempre tienen un sentido espiritual, pero no necesariamente uno literal. Es decir, también su obra es una invitación a explorar el sentido oculto de las escrituras, una postura muy propia de lo que es el movimiento gnosticista. Esta postura, según muchos estudiosos, le permitió a Orígenes hallar en los escritos sagrados muchas ideas ajenas a lo que era realmente la esencia del cristianismo. Por eso, de alguna manera, Orígenes es muy controvertido. Cuando uno intenta buscar el sentido oculto de las escrituras, esto puede dar para todo. Y por lo tanto, muchas de sus especulaciones han sido desechadas definitivamente dentro del canon cristiano, consideradas herejías, e incluso han dado pie a movimientos, ¿no es cierto?, cristianos heréticos, de mucha fuerza. Pero, visto eso y sabido eso, Orígenes de Alejandría es una de las personalidades más determinantes que no se puede obviar si queremos entender el desarrollo del pensamiento cristiano. Con este acápite final terminamos este tercer módulo y esperamos que ustedes hayan podido comprender cuál es el rol que jugaron los padres apologistas, fundamentalmente como defensores de la fe. Y al defender la fe, de qué manera tuvieron que elaborar argumentos, razonamientos, ¿no es cierto?, y teorías que permitieran, de alguna manera, enriquecer el debate. Y todas esas obras que ellos crearon han servido de sustento para el desarrollo del cristianismo como tal. Muchas gracias. Estimados estudiantes, hemos concluido la mirada a estas tres unidades, donde revisamos en orden histórico los textos primero del pensamiento cristiano primitivo, luego los textos de los santos padres de la Iglesia, partiendo por los apostólicos y luego los apologéticos. La idea, repito como lo hicimos en la presentación, es que ustedes tengan un panorama y un contexto histórico para entender que el cristianismo no nace como propuesta doctrinal de la noche a la mañana y que por lo tanto transcurrió mucho tiempo y muchas circunstancias en las cuales se fue enriqueciendo el acervo doctrinal. La obra es muy extensa, yo, ¿no es cierto?, les propuse algunos textos y por lo tanto los invito a leer, a estudiar estos textos, a realizar las actividades que vamos a tener. Hay unos foros, hay unos trabajos individuales y unos trabajos grupales y hay algunas evaluaciones, pero la idea es que a ustedes les quede la inquietud de seguir avanzando después ya con una cierta base. No es fácil entender textos orientales, sobre todo para alguien que vive en la cultura occidental, pero el hacerlo nos ayuda a comprender y valorar la riqueza del cristianismo como, no solamente como un sistema de vida, sino como una propuesta de pensamiento y de postura ante la vida. Muchas gracias y como docente, una vez más, los saludo y los invito a cerrar como corresponde esta actividad, haciendo todas las actividades que el curso exige. Muchas gracias.